Que el Señor Jesucristo los bendiga y les guarde todo mal, les conceda sus buenos propósitos y los libre de toda clase de epidemias y pestes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy quiero hablar de un tema el cual llamaré la gran apostasía. Y porque estamos en una gran apostasía como cuando el Señor Jesús vino a la tierra. Había una gran apostasía de todos y aún a los que se les confió la ley. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y para prueba voy a leer Mateo capítulo 24. Gloria al Señor Jesucristo. Pero antes te invito a que le des like y te suscribas. Mateo 24:3. Mateo 24, capítulo 1, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo, él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. Y ellos habían sido engañados. ¿Por qué? Desde niños, porque ellos, la Torá era la educación que había, aprender la Torá desde niños. Y el Señor Jesús, aquí lo que les estaba él diciendo, era acerca de lo que está escrito en el libro de Daniel, ¿verdad? El cual dice, Daniel capítulo 7, verso 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Mateo 26, verso 64, Apocalipsis 1, 7. El anciano de días en aquellos tiempos era Caifás. La pregunta es, ¿qué podremos decir en estos tiempos acerca de, pues, a quién confiaremos? Pues es nuestra salvación. Entonces, ¿qué podremos decir nosotros? Pues lo mismo que dijo Simón Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. San Juan capítulo 6, verso 68. La pregunta es, ¿y quién era el Señor Jesús? ¿Quién era? El ángel de Dios, o sea, me refiero a Jehová, así se llama el ángel de Dios, Jehová, el ángel del Espíritu Santo, anunció que viene al mundo. Isaías capítulo 7, 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y deja claro cuál será su nombre. Isaías capítulo 9, 6. Esas profecías están escritas desde antes de Cristo Jesús. ¿Y de qué descendencia vendría? Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Y vendrá como el Salvador. Isaías 35, verso 2 al 6. Él es el Creador, el Rey de Israel. Isaías 43, verso 10 al 15. Él es el primero y el postrero. Isaías 44, verso 6 al 8. 48, 12, Apocalipsis 1, 17, Apocalipsis 22, 13. Vuelvo a repetirlo. Isaías 44, versos 6 al 8. Isaías 48, verso 12, Apocalipsis 1, 17, Apocalipsis 22, 13. El primero y el último. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 8, Apocalipsis
2, verso 8. El que vendría a Sión, Isaías capítulo 52, versos 5 y 6. Y sabrán su nombre. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Aleluya. Oseas capítulo verso 7. Jesús, el Señor Jesús, vendría como predicador. Isaías capítulo 52, verso 7. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y mandó a sus atalayas, que en este caso son los apóstoles. Isaías 52, verso 8. Mateo capítulo 10, verso 5 al 10. San Juan capítulo 13, verso 20. Y Mateo capítulo 10, 40. San Juan capítulo 17, verso 18. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 1, versos 7 al 9. Jehová Dios anunció y prohibió que se publicara su nombre. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron su pacto. Aquí venía un cambio de pacto. Gloria al Señor Jesucristo. A eso se debió el cambio del pacto. Se debió la anulación de la Torá. ¿Por qué? Porque ellos violaron su pacto. He aquí Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y aquí viene el nuevo pacto. Y aquí es muy interesante que ponga atención, para que usted cheque si usted está dentro de este pacto. Porque este pacto es no nada más para Israel, es para todo el mundo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a su nombre, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oseas capítulo 6, verso 7. Ahí también dice en ese verso que ellos invalidaron el pacto de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Mas también se cumplió la profecía de Daniel 7, que le acabo de leer, la visión de Daniel, ¿verdad? Pero también hay algo importante sobre la intervención de Daniel por su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía una profecía a cumplirse, una profecía de Jeremías, ¿verdad? Capítulo 25, verso 11. Gloria a Dios. Y la profecía de Daniel, cuando él estuvo escudriñando, ¿verdad? La escritura dice, en el año primero, estoy leyendo Daniel capítulo 9, verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos,
en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Gloria a Dios. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y sigue diciendo en el verso 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión y al principio volando con presteza, vino a mí como en la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, cuando él nació, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, pero en él. Pero seguimos indagando y buscando quién es el Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, cuando nació, se cumplió la profecía de Jeremías, capítulo 33. Isaías, capítulo 52, verso 6, que dice que conocerían su nombre. Y la profecía de Jeremías, capítulo 31, verso 34, en la cual, gloria al Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso prohibió rotundamente que se predicara el nombre de Él. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y todavía se sigue predicando. Y Jehová Dios prohibió que se publicara y enseñara su nombre. Jeremías 31, versos 33 y 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mateo capítulo 1, 18 al verso 23. San Juan capítulo 1, verso 11 al 14. Gloria a Dios. Y el ángel le dijo a María Virgen, y concebirá al esposo de María,
Le dijo, y concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sí, Jesús, ¿por qué? Porque será el Salvador de su pueblo. Entonces, ahí tenemos el nuevo nombre de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y se cumplió el tiempo y a Jehová Dios lo vieron cuando nació la mujer, conforme a la profecía de Isaías 7:14, capítulo 9:6 de Isaías, capítulo 11:1 y 2 de Isaías. Y el ángel le dijo a José, esposo de la mujer, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jeremías capítulo 31, Mateo capítulo 1, 18 al 23, y 52, capítulo verso 6. Y él venía como el gran predicador. Él venía con buenas nuevas a los suyos, pero no lo recibieron. Cuando el Señor Jesús, luego que fue tentado en el desierto, volvió a Galilea y fue a la sinagoga de los judíos y se le dio el rollo del libro de Isaías capítulo 61, verso 1, el cual dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios, del Señor. Lucas capítulo 4, verso 16-19. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Lucas capítulo 4, verso 20 al 21. Mas los suyos no lo recibieron, y se cumplió Isaías capítulo 53, 1. Y lo sacaron a empellones de la sinagoga y lo llevaron hasta un despeñadero y quisieron despeñarlo, mas él se libró de ellos. Lucas capítulo 4, 22 al 30. San Juan capítulo 1, verso 11. Gloria al Señor Jesucristo. Y se fue a predicar el reino de los cielos. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se cumplió Isaías capítulo 52, versos 5 al 7. Mateo capítulo 4, 12, 17. Lucas capítulo 4, versos 31, 32. Y los gentiles corrieron hacia él llenos de toda clase de males, y se cumplió la profecía de Isaías capítulo 65, verso 1 al 2, y Romanos capítulo 10, 20. Mientras que los judíos lo acusaban por hacer el bien y sanidades el día en sábado, se cumplió la profecía de Isaías capítulo 1, verso 10 al 20. Él estaba pidiendo misericordia, estaba harto de sacrificios hasta del día de reposo. Por eso fue que el Señor Jesús en toda su predicación hizo milagros y maravillas en el día sábado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Como dice en la Escritura: y todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, contradictor. Romanos 10, 21. Y Oseas capítulo 6, verso 6. A estos discípulos, a este Señor Jesús, el que rechazaron, y lo siguen muchos rechazando ahorita sin saber quién es el Cristo, es el cuerpo de Dios. Es como Jehová. Jehová era un ángel, era el ángel de Dios, era el cuerpo de Dios. Así lo dice la Escritura, en el encuentro de Moisés con Jehová Dios. Y cuando Moisés subió en el monte Oreb, y el Señor Jesús preparó a sus discípulos y los mandó a predicar el reino de Dios, a buscar a las ovejas extraviadas de Israel. Mateo capítulo 4, verso 10 al 20.
San Juan capítulo 13, 20. San Mateo capítulo 10, 40. San Juan capítulo 17, 18. Y les encomendó y les dejó muy claro que a donde fueran primero llegaran a las sinagogas a buscar a los judíos y les dieran el mensaje, y cuando fuesen rechazados se fueran a los judíos se fueran a los gentiles. O sea que llegaban a la sinagoga los apóstoles predicando el reino de Dios. Eran rechazados por los judíos. Al ser rechazados, ellos se iban con los gentiles, ¿verdad? Y se cumplía la profecía, ¿verdad?, de Isaías capítulo 65, verso 1 y 2, ¿verdad?, el cual ellos, por creer en el Señor Jesús, fueron declarados hijos de Dios. San Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Y aquel verbo, aquel espíritu se hizo carne. San Juan capítulo 1, verso 14. Y el Señor Jesús dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esta es la importancia de por qué los apóstoles bautizaron en nombre del Señor Jesucristo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Para que todos aquellos que a ellos les van a recibir, ¿verdad? Porque todos los que los recibieron, ¿verdad?, pidieron ser bautizados en su nombre y pasaron a ser uno con el Señor Jesús. Y se cumplió lo que dijo el Señor Jesús: no te ruego nada más por estos, por los apóstoles, sino también por todos los que han de creer en ellos, en mí, por la palabra de ellos. No te ruego nada más por ellos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los apóstoles. Y todos los que creyeron pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, verso 38, 10, 40, 19 capítulo 1, verso al 6. San Lucas capítulo 24, 36 al 49. Y sus nombres fueron escritos en el libro de la vida luego que fueron bautizados. Apocalipsis 20, 15. Y así pudieron hacer la voluntad del Señor Jesús. San Juan capítulo 3, verso 1 al 5. Y cuando ellos mueren, sus almas llegan más allá del sol, donde los espera el Señor Jesús con las nuevas moradas. San Juan 14, verso al 1 al 4. El Señor Jesús dijo: Padre, aquellos que tú me has dado quiero que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ellos pudieron entrar y ver y estar con el Señor Jesús. Ellos pudieron ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios y estar con el Señor Jesús, donde les tiene preparadas las nuevas moradas, a ellos como a los que se están bautizando y los que están en estos tiempos postreros bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y así estar con el Señor Jesucristo. Padre, aquellos que tú me has dado, San Juan capítulo 17, verso 24. Quiero que estén donde yo estoy para que vean mi gloria que tú me has dado y sepan que me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es la puerta? La puerta fue el requisito principal, fue lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. San Juan capítulo 3, verso 1 al 5, dice: de cierto te digo que si el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer es que la persona que cree en el Señor Jesús
aunque no le vemos, no nada, ¿verdad? Sencillamente no vuelva atrás el pecado. Sencillamente, atrás no hay nada. No hay nada, es pura perdición, pecado, condenación eterna. Dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Por eso todos los bautizados en el nombre del Señor Jesucristo han logrado entrar al reino de los cielos. La pregunta es, ¿el Señor Jesucristo será mentiroso? Digo, ¿será mentiroso acerca de este asunto tan importante para salvación de nuestras almas? Y así como en los tiempos aquellos que el Señor Jesús vino a la tierra, que estaba lleno de prevaricadores, así está ahorita. Los apóstoles no conocían cuándo iba a ser el fin del mundo. Las 70 semanas, sencillamente allí lo dice muy claro, 7 semanas, a las 7 semanas nació el Mesías. A las 62 semanas, ¿verdad?, se quitó la vida a las 62, después de las 62 semanas se quitó la vida al Mesías, ya eran 69, y después del 62 y 7, 69, y después del 69 se quitó la vida al Mesías. En la Biblia, en Daniel capítulo 7, dice que lo hicieron acercarse al anciano de días. En Daniel capítulo 9, verso del 20 en adelante, dice Daniel capítulo 7, versos 13 y 13, dice que lo hicieron acercarse al anciano de días. Lo hicieron acercarse al anciano de días cuando lo detuvieron en el monte de los olivos y lo llevaron a juicio y pidieron la muerte de él. A partir de allí, ya empezaron las 69 semanas. Cuando lo crucificaron, el lamento del Señor Jesús, que dijo, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? De ahí empezaron las 70 semanas. Pero el nuevo pacto del que habló se habla en Jeremías, la profecía de Jeremías, capítulo 31, versos 32 al 34, es cuando el Señor Jesús tomó la Santa Cena, Mateo 26, verso 26, que dice que tomó el pan y lo partió, dice, comed de ella todos, porque esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa y dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, que es derramada para remisión de remisiones de pecados. Y este es mi pacto, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Mateo capítulo 26, verso 26 al 28. Hizo el nuevo pacto, dice, este es mi nuevo pacto. Ahí tenemos a Dios haciendo el nuevo pacto, anulando el pacto antiguo que está en la Torá y haciendo un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente Israel ahorita no está dentro del pacto de Dios. No está dentro del pacto de Dios. Están fuera de Dios, sin ley, y nosotros estamos en la ley de la gracia. Entonces, por eso es necesario edificarse sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios capítulo 2, 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que el que no esté inscrito en el libro de la vida ni bautizado en nombre del Señor Jesucristo será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creyó en el bautismo. San Juan capítulo 3, 18. Así que todo el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y los únicos que están inscritos en el libro de la vida son los hijos de Dios. Así que si usted quiere ser hijo de Dios, busque estar fundamentado en el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20,
y busque iglesias donde lo bautice en nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Que el Señor Jesucristo lo bendiga y lo guarde todo mal y dele like. Dios lo bendiga y lo proteja.